Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Vieja Práctica. En esta serie de videos estamos desarrollando los ejercicios propuestos del capítulo 3 del libro de texto Cálculo Integral de Álvaro Pinzón. Entonces aquí tenemos una integral un poco ya más desafiante en comparación con las dos primeras que hemos visto. Digo un poco desafiante porque si nosotros observamos, por lo general lo que hacíamos era un cambio de variable con respecto era a la función que teníamos en el denominador, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros teníamos la integral de x entre a más bx. Y nosotros entonces esto en esencia lo que hacíamos era decir u, que es mi nueva variable, va a ser igual a más bx, ¿no? Y con respecto a eso entonces yo hallaba diferencial de u es igual a b por un diferencial de x, ¿no? Entonces yo intentaba llevar eso pues a la forma. Obviamente en el video pasado se buscó complicar el problema más de lo que requería, pero entonces aquí simplemente se multiplicaba por b, se dividía por b. Voy a intentar hacer esto un poco más ameno a la vista. Eh, Multiplicábamos por b en el numerador, por b en el denominador y por dx, ¿no? Entonces la b del denominador la extraíamos del integral porque es una constante y entonces tengo bx entre a más bx y entonces esto es un diferencial de x y entonces el resto que hacíamos era sumar a y restar a con el objetivo de poder cancelar el denominador y que en el numerador al final me quedara simplemente una constante por un diferencial de x entre a más bx. Bien, nosotros no podemos proceder de esta forma aquí. ¿Por qué? Por el siguiente hecho. Yo tengo en el numerador un polinomio o una función, ¿verdad? Que es de segundo grado. No es porque sea de segundo grado en sí que no se pueda resolver, eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sino por el hecho de que en el denominador yo tengo una función que es de un grado menor a la del numerador. Entonces esto es un problema, porque si yo intento hacer un cambio de variable con respecto a esta función, nunca derivando voy a poder obtener una función en el numerador con el mismo grado del denominador o menor, ¿no? Es imposible porque cuando yo esto derivo un polinomio, obtengo es otro polinomio de un grado inferior al que tenía inicialmente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me quedaría con dx. Mientras que en el numerador yo tengo x al cuadrado más 1. Entonces, no es factible realizar esa sustitución o ese cambio de variable con respecto a la función del denominador. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a utilizar ciertos, no me gustaría decir trucos, pero debería aprovechar ya ciertas nociones o ciertas técnicas que se utilizaban en todo lo que era álgebra, ¿no? Por ejemplo, aquí la estrategia sería tomar x al cuadrado más 1 entre x menos 1 de x. Aquí la estrategia sería buscar la forma de expresar o de factorizar este numerador de manera que lo pueda cancelar con el x menos 1. Y al final obtengo un residuo, ¿verdad? Que me va a permitir llegar a esta misma forma que tenía, ¿no? En un inicio. Una función en el numerador y otra en el denominador que sean del mismo grado, ¿no? O un coeficiente en el numerador y un denominador, una función en el denominador, ¿verdad? Que sea de primer grado. Y así yo fácilmente por cambio de variable puedo entonces integrar. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos o aplicaríamos eso en este caso? Lo primero que se me ocurriría sería, aquí yo tengo x menos 1, ¿no? Entonces, la maña sería restar 2x. Aquí el más 1 queda tal cual, lo único que he hecho es restar 2x, pero si resto también tengo que sumar, ¿no? Por el hecho de que no quiero alterar mi función original. Entonces, aquí voy a seguir teniendo x menos 1, aquí tengo mi diferencial de x, y lo que hago es que por propiedad de asociatividad agrupo estos tres términos, x al cuadrado menos 2x más 1.
Y no sé si eso les suena familiar, pero esto sí es factorizable de la siguiente manera. X menos 1 al cuadrado. Y aquí tengo un remanente más 2x. Y todo esto va a estar dividido entonces entre x menos 1, ¿verdad? Aquí tengo el diferencial de x multiplicando. Bien, ¿qué hago ahora? Separo en términos de los sumandos del numerador. Procedo entonces de la siguiente forma, x menos 1. Yo por el momento estoy haciendo todos los pasos de manera que todo se visualice, pues. Ya, conforme vayamos avanzando, intentaré ir mejorando de manera que sea de ayuda y realmente pues puedan entender qué es lo que se hace detrás de todo esto, o por qué se hacen las cosas y cómo ustedes pueden abordar este tipo de problemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros podemos cancelar. Tengo x menos 1 al cuadrado y tengo x menos 1 en el denominador. Aquí podemos cancelar entonces x menos 1. Y aquí simplemente tengo un remanente más 2x entre x menos 1. Y todo esto va a estar multiplicando el diferencial de x. No olvidemos nuestra integral. Esta es la integral que estamos resolviendo. Me gustaría tenerla por aquí. Y entonces, ¿verdad? Así es como hemos abordado el problema hasta ahora. Como vemos, ya es más sencillo. Esta función que está aquí, pues, es sumamente sencilla de integrar. Y esta función que está aquí, si ustedes observan, tiene prácticamente la misma forma de la del ejercicio anterior, que es esta. Entonces, lo único que tenemos que hacer sería aprovechar la propiedad o utilizar la propiedad de linealidad de las integrales para separar los sumandos, ¿no? En la integral de los sumandos como los sumandos de las integrales. Entonces aquí tendríamos x menos 1 por dx más el 2 lo saco del integral porque no viene al caso, no me interesa. Es un coeficiente, no está es un coeficiente, es una constante, por lo tanto se puede extraer del integral. Entonces x entre x menos 1 por un diferencial de x. Bien, entonces continuando, vamos a tener la integral de x al cuadrado más 1 entre x menos 1 de x, lo cual va a ser igual a x al cuadrado entre 2 menos x. Obsérvese que esta integral yo la pude haber separado, ¿no? Como la integral de x menos la integral de 1, pero es una forma rebuscada de resolver el problema. Yo ya sé pues que aquí se emplea la propiedad de linealidad. Entonces, nuevamente tengo un caso similar al del problema anterior. Bien podríamos utilizar el resultado que obtuvimos en el ejercicio anterior, pero nuevamente voy a hacer el mismo procedimiento. Lo que hago es resto 1 y sumo 1 para no alterar mi función. Y lo que hago es que distribuyo entonces el denominador en cada uno de los sumandos de la integral, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo que esto va tomando forma. Esto es x al cuadrado entre 2 menos x más 2 por la integral de 1, porque esto es 1, simple y llanamente, 1 entre x menos 1 por el diferencial de x. Y ya solamente me queda emplear, bueno, ni siquiera, yo creo que ya en este punto es obvio y no es necesario pues emplear linealidad aquí, o sea, separar la integral en términos de sus sumandos, no. Aquí esto va a ser la integral de 1 es x, más la integral de 1 entre x menos 1 es logaritmo natural de x menos 1. Y finalmente añado mi constante de integración. Si realmente quisiéramos hacer las cosas completamente correctas, debimos haber añadido una constante de integración desde este punto, ¿verdad? Porque aquí ya habíamos integrado, ya esta integral indefinida la habíamos resuelto. Por lo tanto, desde ese momento entonces
salía una constante de integración. En este punto de repente no afecta mucho porque luego la constante de integración que resulta de esta integral pues se fusiona con la que teníamos inicialmente. Pero más adelante, cuando ya veamos ecuaciones diferenciales y todo eso, sí que va a ser importante respetar ese orden en el que van apareciendo las susodichas constantes, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y con esto entonces tenemos prácticamente resuelto nuestro problema. Esto se puede simplificar un poco más. Por ejemplo, si observan aquí tengo x al cuadrado entre 2 menos x más 2x. Entonces esto es más x más 2 por el logaritmo natural de x menos 1 más la constante de integración. Y ya con eso entonces tenemos el problema resuelto, siendo esta nuestra solución. Entonces, muchas gracias nuevamente, les agradezco su retroalimentación, sus comentarios, que se suscriban para seguir motivándome a continuar con esta serie de videos. ¿Verdad? Me parece muy interesante el libro de cálculo integral de Álvaro Pinzón, tiene ejercicios pues muy sustanciales con respecto a lo que son técnicas de integración, ¿no? Entonces, eso supone una base fuerte para nuestros siguientes pininos en lo que serían las matemáticas ya pues más avanzadas. Así que muchas gracias, suscríbanse, denle like y espero que este video haya sido de su provecho.